buenos días. Se me olvida. La falta de práctica. Gracias. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Queremos saber si hay visitas en medio de nuestra congregación esta mañana. Si está por ahí alguna visita, puede levantar su mano. Bienvenida. Qué grato es tenerla aquí. ¿Alguna otra visita en medio de nosotros? Allá arriba tenemos visitas, muy bien. Bienvenida. Que el Señor te bendiga. Qué grato es estar juntos, ¿verdad? Esta mañana y con temor y temblor estoy aquí adelante, la verdad. Pero Dios es fiel, como cantábamos. Y como Él es el que tiene el control de todas las cosas, yo la verdad es que no tengo mucho que hacer más que ser obediente. La lectura que recién compartimos, ¿verdad? Y que pudimos leer junto a Esther, les voy a pedir que la podamos volver a ver en la presentación que tenemos. Allí, Buscando el Silencio, se llama esta predicación. Gracias. Y habla de algo bastante complejo que es el silencio, efectivamente. ¿Sí? Así que vamos a hacer un ejercicio para empezar en esta hora y les voy a pedir que ustedes puedan allí en su lugar leer de nuevo este texto, pero ayer se dieron cuenta que apareció un reloj que nos va a marcar un minuto, donde usted va a tener un minuto para leer este texto en silencio. Así que vamos a pedir que todos guardemos silencio en este minuto y vamos a leer el texto de manera íntima, personal, a contar de cuando comience a correr, ¿verdad? Todavía no, por favor. Y quiero que busque una palabra o una frase que le llame la atención de ese texto. Y vamos con el minuto desde ahora. Ok. ¿Difícil? ¿Incómodo? ¿Nos faltaba rellenar ese espacio de silencio con algo? ¿Se ha fijado que a veces estamos aquí en el culto y cuando estamos dirigiendo, algunas veces me ha tocado también estar aquí y dirigir el culto, es como que no puede haber un minuto de silencio? Es como, ¿qué pasó? ¿A quién se le olvidó pasar? ¿Por qué no habla? ¿Verdad? Es raro que alguien guarde silencio estando aquí adelante porque tiene que llenar todo el espacio. Nos cuesta el silencio. Y voy a pedir que pasemos a la presentación, por favor. Y ahí están nuestras principales resistencias al silencio. La primera, el estar aquí. Para guardar silencio, de verdad, tenemos que estar aquí. Y eso significa, hermanos, estar con todo lo que yo soy de manera intencional frente a ustedes. Porque usted está ahí sentado y me está observando, pero puede que no esté aquí. Porque está pensando en su problema económico, porque está pensando en el problema que tuvo en el trabajo, porque está pensando en lo que tiene que hacer mañana, porque está pensando en el hijo que todavía no le llama. No está aquí, no está presente. Y en el silencio, o en esta disciplina espiritual que es el silencio, una de las bases es que podamos estar aquí de manera integral, completa, física, emocional y espiritualmente también. Pero nos cuesta. De hecho, hasta nos cuesta estar aquí en el templo sentados sin tomar y mirar nuestro celular.
Y yo estoy segura que todos los mensajes que usted está leyendo los puede perfectamente leer después del culto, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en un minuto de hiperconexión, donde estoy en 10 o en 20 lugares al mismo tiempo, porque respondo al WhatsApp de los apoderados, respondo al WhatsApp del trabajo, respondo al WhatsApp del grupo de alabanza, respondo al WhatsApp de los vecinos, de la familia, etc. Y estamos en muchos lugares al mismo tiempo, pero no estamos en ninguno de verdad. Esa es la realidad. En esa realidad nos estamos moviendo hoy día y queremos estar aquí. Y fíjense que para guardar silencio frente a Dios, usted y yo tenemos que estar de manera completa, de manera integral. No a medias, no un poquito. Si de verdad nos interesa estar frente al Señor, ¿a usted le interesa venir frente al Señor de verdad? Entonces tenemos que empezar a guardar silencio. El guardar silencio, el silencio es una disciplina espiritual, una de las que estamos revisando en esta serie, ¿verdad?, de disciplinas espirituales para la misión, ¿verdad? Y es una disciplina interesante, complicada quizás para algunos, especialmente para quienes, para los más ansiosos, que no pueden esperar. Entonces, y queremos hablar. Y no podemos, ¿verdad? ¿Se ha encontrado con esas personas que estamos conversando y les terminan las frases? ¿Cierto? Que es un poco incómodo a veces. O que uno quiere dar su opinión, pero no le permite dar su opinión porque no da espacio para conversar. Y más que una conversación se transforma ¿en qué? En un monólogo, ¿verdad? Pero ¿y usted y yo no hacemos lo mismo frente al Señor? Señor, reconozco que tú eres Señor. Señor, muchas gracias por todo. Danos el pan de hoy día. Y viene toda la lista de petitorios de lo que queremos que el Señor nos dé. Y muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén, me voy. Y Dios dice, te quería decir algo. Pero te fuiste, po. Nunca te quedaste a escuchar mi respuesta. Jamás. Nunca te sentaste y guardaste silencio. Simplemente viniste, botaste todo lo que querías decirme y después, adiós, como si Dios fuera un dispensador, ¿verdad?, de respuestas. Cuánta paciencia nos tiene Dios, ¿verdad? Allí dice también que uno de los problemas que tenemos y resistencia son los ruidos externos. Hoy día la sociedad nos invita a tener que llevar la batuta, ¿verdad? Es que usted tiene que hablar, es que usted tiene que levantar su voz. Sí, muchas veces es necesario que levantemos nuestra voz. Hace varios domingos atrás, nuestro hermano Alexander nos compartía acerca de la defensa de la palabra, ¿verdad? De que tenemos que levantar la voz y poder dar argumentos acerca de lo que significa la fe que nosotros conocemos. De manera amable, ¿se acuerdan? Ese era el consejo bíblico de Pedro, del Pedro que cortó la oreja a uno desde la rabia, pero después el Señor lo transformó. Y si a Pedro lo transformó, a usted y a mí también nos puede transformar, hermanos. Así es que allí teníamos que hablar, ¿verdad? Pero hay momentos en que tenemos que guardar silencio y no responder a lo que la sociedad nos impulsa. Desde niña me dijeron que yo hablaba bonito. Varias veces me lo han dicho. Y ahora cuando me he acercado a esta disciplina del silencio me pregunto si es tan bueno hablar tan bonito. Si muchas veces me he dedicado a hablar y no a escuchar lo que necesariamente tengo que escuchar, no solo del Señor, sino también de otros que están a mi alrededor. Como cuando decimos, hola, ¿cómo estáis? Y ya nos fuimos, ya vamos a media cuadra y el otro nos grita, bien, por si acaso, si te interesa de verdad, ¿verdad? Otra resistencia son nuestros propios ruidos. ¿Por qué nos cuesta guardar silencio? ¿Por qué cuando estamos en una conversación o en una junta familiar es complicado guardar silencio, como lo que les decía aquí en el culto, ¿verdad? Empezamos, ¿por qué se quedó callado? ¿Por qué nadie habla? ¿Qué pasó? ¿A alguien se le olvidó algo? Porque no queremos escuchar lo que está pasando en nuestro interior. Porque no queremos sumergirnos en lo que está ocurriendo aquí, dentro de mí. Porque aquí dentro de mí hay ruidos a los cuales hay cosas a las cuales no quiero escuchar. No quiero enfrentarme con mis pecados, no quiero enfrentarme con mis miedos y tampoco con mis dolores.
y no le permito a Dios que se meta allí. Hermanos, no le permito a Dios que se meta allí. Le pongo ahí una resistencia. En esto no. En esto tú no eres el que controla. Yo controlo este espacio. Por lo tanto, no guardo silencio frente a ti. Por eso llenamos el espacio y hablamos, ¿verdad? Y finalmente la renuncia. ¿A qué tenemos que renunciar? Justamente al control. Para poder renunciar, para poder enfrentarnos al silencio, tenemos que renunciar y someternos al Señor, rendirnos frente a Él. Nuestra querida hermana Claudia hace unos domingos atrás hablaba de eso, de rendirnos como una disciplina también, ¿verdad? ¿Escucharon esa predicación? ¿Cuánto tenemos que rendirnos frente al Señor, verdad? Para que Él venga a nosotros, porque fíjese que cuando usted y yo nos rendimos, cuando usted y yo decimos, ya no doy más, entonces ahí aparece el Señor y dice, yo sí puedo. Tú no puedes, pero yo sí. ¿Usted lo cree? ¿Lo ha vivido? Yo lo he vivido varias veces en mi vida. En el momento en que dije, yo ya no doy más, allí Dios dice, yo sí puedo. Yo sí tengo el control. Yo sí tengo el poder. Eso pasó con Elías, cuando estaba desesperado, cuando huyó corriendo, ¿verdad? Y se duerme bajo un árbol. Y en ese momento en que él cae y se duerme, él dice, yo renuncio, yo no doy más, mis fuerzas ya no dan más. Entonces en ese momento el Señor aparece, pero no aparece de manera portentosa, aparece como un silbido apacible. Y para escuchar el silbido apacible, hermano, usted tiene que callar. Yo tengo que callar, porque si no, no podemos escuchar el silbido apacible. Solo cuando dejamos de ser nosotros el centro y el control, solo allí aparece el Señor. La próxima, por favor. Mire este texto en Salmo 37:7. ¿Qué nos dice? Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Ahí a mí me llega profundamente. Yo soy paciente en general, ¿sí? Pero cuando tengo que esperar ciertas respuestas de parte del Señor, ahí me complico un poco. Quiero respuestas rápidas en algunas cosas. Soy un poco ansiosa también, entonces quiero que vaya rápido la cosa. Y la cosa no es tan rápida. Es como hacer repostería. Los que saben hacer repostería saben, ¿verdad?, que hay tiempos. La masa, hay que hacer ciertas cosas. Cada parte tiene un tiempo, un momento. Y a mí me pasa que no me resulta la repostería por eso, porque yo no puedo esperar. Así que si los invito a comer, no va a ser dulce, va a ser salado. Nos cuesta esperar, pues hermano, nos cuesta esperar, ¿verdad? Guarda silencio ante Dios y espera en Él. ¿Qué podemos esperar de Él? Respuestas. Pero a veces la respuesta del Señor, como predicaba nuestro hermano Rubén también hace varios domingos atrás, ¿cuál es la respuesta? Es silencio. Difícil. ¿Nos enoja eso, no? ¿Nos enoja el silencio de Dios? La próxima, por favor. Aquí hay otro texto y fíjense, Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de que para poder practicar el silencio tenemos que estar en él ahora, y el aquí, en el presente? Dios llama a Moisés cuando él va caminando y lo llama en medio de la zarza. ¿Sabe cuál es el problema de este texto a veces? Que nosotros esperamos que siempre Dios nos hable en medio de una zarza. Esperamos algo fantástico. Y Dios le puede hablar a través de una caminata en medio de la ciudad, viendo a la gente necesitada, mirando el rostro de un niño que está sonriendo, escuchando la risa de un bebé. El Señor también está ahí, hermano.
porque está en el silbido apacible. Pero nosotros no valoramos ese silbido apacible porque siempre queremos la zarza ardiendo. Queremos lo fantástico en nuestra vida. Y Dios quiere hablarnos en el silencio. Allí nos quiere hablar, en lo íntimo, en lo personal. Y luego viene el otro texto que dice en Isaías 40:31. Miren, los anteriores hablaban de esperar en Dios. Y miren lo que dice este texto. Pero los que esperan a Jehová, ¿qué pasará con ellos? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo estoy segura que yo le pregunto a usted cómo se siente hoy día y me va a decir que es fatigado y cansado. ¿Pero ha guardado silencio frente al Señor y ha esperado en Él? Le puedo preguntar yo y me pregunto a mí misma. ¿Hemos sido capaces de venir frente al Señor y guardar silencio para que Él nos hable, para que Él pueda apacentar nuestro corazón? De seguro que no, porque si no, esta promesa se activaría en nuestra vida. Es una promesa de Dios. Pero para que esta promesa llegue, para que usted sienta de verdad que la fatiga se va, que el cansancio se va, que sus fuerzas son renovadas en medio de la tempestad, usted tiene que venir a Dios y guardar silencio frente a Él. Y tiene que estar dispuesto a escuchar lo que Dios quiera decirle, aunque eso signifique silencio de parte de Dios. Y eso requiere, hermanos queridos, humildad. Humildad y sometimiento para reconocer que Él definitivamente es el que tiene el control sobre nuestra vida. Hay ciertos tips que Jesús nos da como maestro en este texto, de Marcos, ¿verdad? Y primero nos dice que Él busca un lugar, el texto, ¿verdad? Busca un lugar. Dice, busca un lugar, y usted y yo, el consejo entonces es buscar un lugar definido, ¿para qué? Para realizar esta práctica del silencio. Es bueno que tengamos un espacio donde podamos practicar al inicio. Si no sabemos practicar el silencio, nunca lo hemos hecho como práctica espiritual, es importante buscar un lugar. ¿Por qué es importante hacerlo siempre en el mismo lugar? Porque nuestro cerebro necesita ser entrenado. Entonces, al igual que como los bebés, cuando son bebés, les damos la comida a cierta hora, los bañamos, ¿verdad? Y en la noche, por ejemplo, le cambiamos los pañales, hacemos todo el rito, entonces el bebé ya después de un tiempo, en la generalidad, porque también hay excepciones, ¿qué va a pasar con su cerebro? Va a captar este hábito, esta forma de hacer las cosas y va a pasar en su cabecita que va a empezar a venir el sueño en la noche porque, hubo cambio de pañal, hubo papita, ¿verdad? Hubo regaloneo con la mamá, tuto. O se apagaron las luces, tuto, ¿verdad? Eso pasa con los bebés. Nuestro cerebro necesita ser entrenado, pero no lo hacemos tampoco. Y tenemos que entrenarlo. Entonces, para eso, para poder entrenarlo, para poder guardar silencio, usted tiene que buscar un lugar que ojalá siempre sea el mismo. Puede ser un lugar en su lugar de trabajo, un espacio, o puede ser un espacio también en su casa. Yo sé y que me están mirando y están pensando, la Vero no tiene idea cómo es mi vida de agitada. Yo también me preguntaba eso antes. Y me enojaba con las personas que me invitaban a guardar silencio o a hacer ciertas disciplinas espirituales, como el retiro, por ejemplo. Pero fíjense que la agenda que usted tiene, hermano, es una agenda autoimpuesta. Hay actividades que usted tiene, que usted decidió tener. Hay reuniones que usted tiene, que usted decidió celebrar como reunión. Y vamos al área chica, hermano. Dejemos de ocupar tanto tiempo en nuestros celulares, viendo videos cortos durante 1, 2 o 3 horas, porque ese tiempo perfectamente usted lo puede ocupar para practicar algunas de las disciplinas espirituales que hemos estado compartiendo con ustedes durante todo este mes, estos casi 2 meses. Pero eso significa una decisión, una intencionalidad de su parte y de la mía. ¿Está dispuesto a tomar esas decisiones en pos de su relación personal con Dios?
y en pos de la misión? Usted tiene que responder esas preguntas frente al Señor. Lo segundo, tiempo y horario. Un tiempo acotado. ¿Cuánto quizás nos puede haber costado el minuto que estuvimos aquí leyendo el texto, verdad? Esto que hicimos hoy día es parte de lo que es otra disciplina, que es la oración centrada. La oración centrada consiste en tomar un texto, una palabra, una frase y repetirla de manera permanente durante un periodo corto frente al Señor para ver cómo el Señor usa esa palabra para que yo la pueda entender. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la oración centrada. Tiene varias cosas más, pero es interesante porque nos ayuda mucho, porque fíjese que el silencio, la práctica del silencio está muy asociada a, por ejemplo, esta oración centrada, pero también a la meditación. Porque yo no guardo silencio por guardar silencio. También es un tiempo de meditar en lo que Dios me ha entregado. Meditar en un texto, meditar en la palabra o en la frase que les pedí que le prestaran atención, ¿verdad?, del texto. ¿Eso es algo que a usted le llamó la atención? Hermano, durante esta semana, vuelva a darle la vuelta. Medite en aquello, ¿sí? Y eso lo tiene que hacer en silencio del celular, en silencio de su computador, del televisor, en silencio. Quizás 5 minutos de silencio. Parta por poquito. No podemos pensar que alguien que no ha corrido nunca va a correr 5 kilómetros de una sola vez. Es imposible. Va a desfallecer. No piense que va a estar 1 hora en silencio, imposible. 5 minutos quizás, 1 minuto, 2 minutos, lo que usted pueda, pero de a poquito parta practicando esta disciplina del silencio. Le va a hacer muy bien. Personalmente llevo un par de meses practicando esta disciplina y ha sido una bendición. Y no me ha sido fácil. Tengo 3 hijos. Y el otro día hablábamos de que uno de ellos tuvo algunas dificultades para hablar cuando era pequeño, mi Benjamín. El problema es que oramos tanto, parece, con tanta fe, que ahora no hay quien lo calle. Habla todo el tiempo. Y él es exquisito, es una bendición, pero a veces es difícil cuando queremos tener un poco de silencio. Entonces, las hermanas me decían el otro día, mamá, creo que oramos con demasiada fe. En fin. Bueno, silencio. Pero ¿sabe qué? A veces cuando ya entrenamos nuestro cerebro, personalmente les puedo compartir, he podido practicar el silencio en medio de un viaje en tren o en la micro. Se puede, pero hay que entrenar para eso. Entrenar, hasta que llegue el momento en que soy capaz de silenciar los ruidos externos. Pero ¿sabe por qué? Porque yo tuve que aprender a silenciar primero mis propios ruidos y someterme. ¿Sí? El horario, un horario realista. Fíjense en qué momento Jesús se toma este tiempo para esta oración con el Padre. De madrugada, todavía estaba oscuro. ¿Qué horas serán esas más o menos? ¿Cómo se les ocurre? 5 de la mañana, ¿no es cierto? Oscuro todavía. 5 de la mañana, 4 de la mañana. Y dice que se levantó, por lo tanto Jesús sí se acostó. Porque alguien podría ser suspicaz y decir, es que se pasó toda la noche ahí, estuvo conversando, ¿verdad? Compartiendo, así que como que pasó de largo. No, el texto dice que se levantó y estaba oscuro. Y buscó un lugar apartado. ¿Sí? ¿Por qué hizo eso Jesús? Porque necesitaba hablar con su papá, necesitaba hablar con el Padre, necesitaba contarle cosas, pero también necesitaba escucharlo. Y si Jesús necesita ese espacio y ese tiempo, ¿cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? Vivimos la vida y hacemos cosas en la iglesia y activamos y pasamos de largo. Y ni le preguntamos a Dios. Quizás le decimos, Señor, bendice este proyecto, y sería nuestra oración. Y si usted lee antes ese capítulo 1, fíjese que Jesús no estuvo quieto.
hizo milagros, está el relato que parte de su ministerio, hizo varios milagros, compartió, predicó, y después de hacer todas esas cosas, Él se toma este espacio, este tiempo, y guarda silencio frente a Dios. Y viene en oración a Él, en una oración apartada. Y después el texto nos dice que no se quedó quieto, porque cuando aprendemos a estar en silencio frente a Dios, cuando practicamos la meditación también, es un espacio exquisito, del cual no nos queremos mover. Y quisiéramos quedarnos allí quizás por largo tiempo, pero no se puede, porque tenemos responsabilidades, tenemos que hacer, porque usted y yo tenemos una misión, igual que Jesús. Y Jesús sabía y tenía muy claro cuál era la misión. Y el texto dice después, ¿qué hizo Jesús? Lo vinieron a buscar, lo andaban buscando, ¿verdad? Los discípulos, y dice, ok, vamos a ir y vamos a seguir predicando, ¿verdad? Ojo con eso, porque esto no se trata de guardar silencio, porque yo podría guardar silencio y decirle a usted, guardemos silencio, meditemos y vámonos a un monte y quedémonos allí 20 años. Hay personas que lo han hecho, ¿verdad? Sí, efectivamente. Jesús no nos dice eso. Jesús dice, sí, se toma su espacio, medita, ora, guarda silencio, pero después sigue con la tarea. ¿Ok? Y tiene que haber un anhelo de nuestro corazón. ¿Usted anhela estar en la presencia de Dios? ¿Anhelamos estar en su presencia y que Él pueda hablarnos? ¿Que Él pueda entregarnos lo que en su corazón de papá hay para nosotros, sus hijos? Yo sí quiero. Por lo menos es mi anhelo. Yo quiero estar allí. Y es más, yo quiero acceder a volar como las águilas. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros estamos aquí, en nuestro espacio, frente a nuestro problema, frente a nuestra vida, ¿qué ocurre? Tenemos esta mirada horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos este problema y lo vemos como una tremenda roca, imposible de cruzar, en la cual es imposible avanzar. Pero el texto dice que Dios lo va a levantar como las águilas. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros volemos como las águilas? Vamos a ser capaces de mirar, pero desde arriba el problema. Y ya no va a ser una roca, va a ser una piedrita. ¿Cuántas veces ha sucedido eso, verdad? Que cuando el Señor nos enfrenta desde su mirada, nos muestra su mirada, el problema en realidad no era una roca, era una piedrita. Gracias a Dios por eso, porque Él transforma las rocas en piedritas en nuestra vida. Sigamos con la presentación, por favor. Gracias. No podemos olvidar lo siguiente, hermanos. Dios nos habla todo el tiempo. Muchas veces oramos y decimos, Señor, háblame. Hermanos, Dios le habla siempre. Nos dio su palabra, la Biblia, ahí está todo lo que Dios nos quiere decir. Es cosa que nos sentemos, la tomemos y empecemos a leerla y tengamos estos tiempos de silencio. Porque Dios anhela pasar tiempo con nosotros, como también anhelaba pasar tiempo con Jesús. A Él le gusta pasar tiempo con nosotros. ¿Se acuerda ese texto que dice, yo toco la puerta y Él la abre, ¿verdad? Y yo voy a entrar y voy a cenar con Él. Siempre lo interpretamos y solo lo interpretamos como aquel que acepta a Jesús en su vida, ¿verdad? Pero hermanos, usted ya tiene al Señor en su corazón, el Espíritu Santo mora en usted, pero el Espíritu Santo también nos toca la puerta y nos dice, quiero cenar contigo esta noche. Quiero cenar contigo esta noche, quiero darme un banquete espiritual. Hoy día los niños en su clase hablaron de eso y creo que comieron un banquete espiritual. Invitaron a algunas personas algunos hermanos a sentarse a la mesa y tomar un banquete espiritual. ¿Por qué rechazamos esa invitación? Muchas veces siento que hemos cerrado la puerta en la cara a nuestro Señor. Abramos la puerta, dejémosle entrar y cenemos con Él. Riámonos junto al Señor, lloremos con Él, entreguemos todo lo que tenemos, porque Él está dispuesto a recibirlo
y a transformar, insisto, las rocas en piedritas. Necesitamos descansar en Él, porque ese agotamiento que usted tiene, hermano, ese cansancio y esa fatiga, esa rabia por las expectativas no cumplidas, por los proyectos que no resultaron, todo eso el Señor lo quiere tomar en sus manos y quiere transformarlo en esperanza, quiere transformarlo en nuevas fuerzas, pero usted no se lo permite, porque usted no lo suelta, usted no viene y se lo deja a Él. Tenemos que venir al Señor y en el silencio entregar, soltar y descansar, como el texto nos invita. Necesitamos también, después de grandes tareas o antes de iniciar nuestros proyectos, venir al Señor. No olvidar eso. Guardemos silencio ante Dios cuando iniciemos nuevos proyectos, pero no para pedirle que Él los bendiga, sino para decirle como Moisés: yo no me muevo si tú no te mueves. Yo no avanzo si tú no avanzas, porque yo no puedo seguir sin ti. ¿Verdad? Que sea nuestra oración. Y no es con nuestras fuerzas, pues, hermano. Por eso estamos tan cansados, porque tratamos de sacar la roca del camino, pero desde aquí, desde lo que soy yo, de la Vero nomás, y la Vero no puede, definitivamente. Usted tampoco, hermano, hermana, pero somos porfiados. Insistimos que desde nuestras fuerzas vamos a poder tomar esa roca y la vamos a sacar. Y la empujamos y perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos fuerza, perdemos incluso nuestra fe a veces en eso. Porque Dios no nos escucha, porque Dios me hace pasar por esto. Pero usted no le ha entregado esa roca al Señor y necesitamos entregarla. Guardar silencio frente a Dios significa cambios cerebrales. El cerebro, creado por el Señor, es una máquina maravillosa y misteriosa. Estuve escuchando y leyendo algo de neurociencia durante esta semana justamente relacionada con el silencio. El silencio y aprender a guardar silencio genera, por ejemplo, una baja de la presión arterial. Por ejemplo, para los que tienen hipertensión. Se empiezan a generar varios cambios fisiológicos cuando guardamos silencio y meditamos. Y eso está comprobado científicamente, hermanos. ¿Y quién hizo ese cerebro para que funcionara y respondiera de esa manera? El Señor. Cuando escuchaba estos relatos de los neurocientíficos, ¿verdad?, que están hablando de neurociencia, que hoy día está muy en boga, ellos decían: ¡wow! El cerebro es impresionante, es increíble. El cerebro es como las galaxias. Eso decía uno de esos científicos. Se maravillaba de tal manera y decía: tiene tantas conexiones como estrellas se han descubierto en las galaxias. Es impresionante. Y yo pensaba, ¿y nosotros conocemos al hacedor de ese cerebro, hermano? Es nuestro papá, es nuestro Padre Celestial. Y ellos están maravillados con lo que Él hizo. Nosotros conocemos al Creador del cerebro. ¿Cómo no postrarnos frente a Él? ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no guardar silencio frente a Él? Y hay algo más. Cuando Jesús termina, dice: vamos entonces a predicar y a echar fuera demonios. O sea, yo voy a predicar, pero también voy a dar libertad a los que están cautivos. Eso es lo que a usted y yo hemos sido llamados, a predicar las buenas nuevas y a liberar a los cautivos. Liberémonos nosotros también de los ruidos de este tiempo. Acallemos los ruidos internos, que el Señor nos ayude y vengamos frente a Él para que Él, con su silbido apacible, pueda traer paz a nuestro corazón, nos haga descansar y podamos ser como las águilas, volar. Es mi anhelo,
Eso es lo que yo le pido al Señor. Quiero ser como las águilas y volar sobre los problemas, mirando con los ojos de Cristo. ¿Le parece que tengamos un momento de oración?